Bienvenidos, bienvenidas a Una Radio con Clase. En la conducción de Una Radio con Clase, te saludan Micaela Silva, William Loyola, Daniel Alemán y el profesor Wilber Romero. Bienvenidos, bienvenidas a Una Radio con Clase. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Ha incursionado en el modelaje, es actriz de profesión en teatro, cine y televisión, pero hoy viene a contarnos su paso por las aulas. Con ustedes, Vanessa Saba. Bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Hola Vanessa, muy bienvenida. Gracias. Bueno, Vanessa, cuéntanos en qué colegio estudiaste y qué recuerdas de tu tiempo en el colegio. Yo estudié en un colegio que se llama Santa Margarita. En esa época era un colegio laico. El profesor era el Descalzi, se apellidaba, ya murió. Ahora es un colegio que me parece que es el único colegio mixto del Opus Dei. Hasta hace un tiempo, creo que todavía es un colegio del Opus Dei, pero mixto. Y yo tengo los mejores recuerdos del colegio. Mucha gente odia su colegio. Yo más bien, yo de verdad creo que lo pasé muy bonito. Era un colegio, yo creo que tengo algunos reparos ahora mirando hacia atrás, tal vez académicos, pero tal vez era la época, era mucha cosa de memoria, mucho dictado. Ahora me parece que la educación tal vez es un poco más dinámica, más de hacer como trabajos en grupo, investigación, creo, tengo entendido, por lo menos en algunos. Pero lo que tenía en mi colegio era que era un colegio muy humano, había mucha empatía desde la dirección de los profesores hacia los alumnos. O sea, hay varios casos que yo recuerdo de alumnos que incluso tenían sus padres problemas para pagar el colegio, y Descalzi era bien buena persona, comprendía y los apoyaba. Recuerdo mucho el coro del colegio, por ejemplo. Teníamos un profesor de lujo que se llama Genaro Chumpitasi, y cuando él entró, el coro se disparó, y me acuerdo que íbamos a un montón de concursos intercolegiales de coros, y se le daba, mira, no sé si había demasiados cursos extracurriculares de arte, aunque había un curso de teatro que lo daba el papá de Leonardo Torres Vilar, Leonardo Torres, actor también, que me votó además de la clase de teatro, porque cuando era chica no daba ni para atrás ni para adelante, no servía para eso. Pero sí era un colegio, como te digo, muy humano. Entonces ahí hay varias personas que se han dedicado luego al arte, que salieron de ahí. Juan Diego Flores es de ese colegio, Jan Marcos Iñago es de ese colegio. Otra amiga que tengo que es cantante también, Vanessa Rubiano, también está en el colegio. En fin, y tengo, como te digo, los mejores recuerdos de mis amigos también, y son gente a la que sigo viendo hasta ahora también. Bueno, mis 3 amigas más cercanas, así como hermanas, son del colegio, y al resto de amigos que son como del grupo los veo no tan seguido como ellas, pero los veo también. Sí, un colegio muy, muy bonito, Mara. Vanessa, ¿tenías alguna mejor amiga? ¿Qué nos podrías contar de ella? Tenía mis mejores amigas, son, como les digo hasta ahora, Claudia, Úrsula y Milagros. Claudia es actriz también, Claudia Bernizo. Milagros es la hermana de Juan Diego Flores, y ella es ingeniera de sonido, y Úrsula es la única de las 4 que se dedicó a algo más empresarial. Y ellas son como mis hermanas, y las veo hasta ahora. No fueron mis amigas desde el inicio del colegio, de hecho, yo tenía otras amigas al inicio, y de un día a otro me quitaron la palabra, no sé, nunca entendí por qué, pero de verdad nunca lo comprendí. Pero a la larga fue bueno, porque es así como después de un periodo así medio de que no sabía muy bien, que me daba hasta vergüenza salir al recreo, porque decía, no tengo con quién estar. Eso pasó, y entonces este grupo se formó, ¿no? De estas 4 personas, 4, ¿no? Mis amigas y yo, y ellas son pues hasta ahora mis hermanas, ¿no? Como les digo. ¿Y alguna anécdota que recuerdes o travesura que hayas hecho con tus compañeros en clase? Mira, yo era bien tranquila en realidad. Entonces, de hecho, me fastidiaban. O sea, yo después de periodo así medio oscuro, donde estas amigas primeras me dejaron de hablar y empecé
digamos, a encontrar otro grupo. Después de ese periodo terminé en el grupo de los populares, vamos a decir, ¿ya? Pero ellos eran unos pesados, en verdad yo era súper tranquila, entonces yo estaba ahí, pero yo no hacía nada, pero ellos sí, sí, no sé, no sé, un día se les ocurrió que teníamos que poner todas las carpetas mirando a la pared cuando entra el profesor, para fastidiarlo, o sea, habían profesores que queríamos más que otros, pero nunca surgía de mí, yo la verdad es que no, porque además como a mí cuando era chica, siempre he sido un poco muy introvertida, muy tranquila, así, entonces era el blanco perfecto para que me fastidiaran. Entonces como me molestaban mucho cuando era chica, nunca me gustó molestar al otro porque no me gustaba hacerlo sentir mal, porque sabía lo que era. Entonces estaba en el grupo, pero no, yo no hacía nada, no me reía a veces. Entonces, no sé, recuerdo ese día que volteamos las carpetas, no me acuerdo ninguna, soy mala para las anécdotas, no me acuerdo nada así muy puntual, pero sí recuerdo que nos divertíamos un montón, ¿no? Y a partir de como cuarto de media salíamos mucho, o sea, compartíamos mucho después de clases también. Había un chico del grupo que vivía por ahí por la casa y nos íbamos siempre a su casa después. Y era una época en la que a los menores de edad no nos dejaban comprar alcohol, además ya ahora no se puede y está muy bien, pero en esa época era todo más relajado. Así que lo pasamos bien. Igual yo siempre fui tranquila, el viaje de promoción fue muy bonito. En fin, no sé si estuvo bien que dijera esto a los chicos de colegio, pero bueno, así era antes. No, está muy bien. Vanessa, ¿recuerdas algún maestro o alguien que te guió a seguir adelante y llegar hasta donde estás ahora? Creo que el profesor que más recuerdo es el profesor de música, Genaro Chumpita, sí. Bueno, lo queríamos mucho porque es que es muy buen profesor, muy buen maestro, y como les comentaba, gracias a él es que pudimos ir a estos concursos de coros entre colegios, ¿no? Bueno, además, pues para mí el arte era lo que a mí me interesaba, ¿no? Aun cuando yo no lo sabía en ese momento, pero sí. Y además, estar en el coro nos permitía no estar en clase, porque había que ensayar en horas de clase cuando habían estos concursos en el coro. Así que algunos lo querían mucho por eso también. Pero era un gran profesor y era uno de esos profesores con los que podías hablar de lo que te pasaba y siempre tenía un buen consejo. Era muy respetuoso, lindo, lindo. Es una excelente persona. Y después, saliendo del colegio, él formó un grupo de zarzuela, no sé si conocen la zarzuela, bueno, música clásica, y entonces nos llamó a algunos que habíamos formado parte del coro en el colegio, y entonces formó como esta compañía de zarzuela, digamos, y hicimos algunas presentaciones en un local de Barranco, y fue una experiencia bien bonita también. Ese es el profesor que recuerdo con más cariño, y había una profesora de historia que era muy buena, que ella, por ejemplo, contaba la historia como un cuento, te lo contaba. No era tanto de dictado, tomar nota, no, te contaba y entonces tú vivías una experiencia en la clase y eso era muy bonito. Esa profesora también, Gaby se llamaba, Gabriela algo, no me acuerdo su apellido, pero era muy buena. Y en ese tiempo, a los 15 años, ¿ya te imaginabas lo lejos que podías llegar? ¿Tenías claros tus objetivos o eso fue algo que lo fuiste descubriendo más adelante, ¿no? Terminando Mm. Sí, etapa escolar. no, la verdad que yo salí de 16 años del colegio, y no, la verdad que cuando salí no tenía mucha seguridad sobre lo que quería hacer, sabía que me gustaba cantar, y de hecho mis papás me animaban y me decían, pero entonces estudia música, métete al conservatorio. Yo debía hacerles caso a ellos, pero me puse muy terca, me sentía yo misma, esta historia normalmente los artistas la cuentan al revés, normalmente son los papás los que les dicen a los artistas, no estudies arte porque te vas a morir de hambre, estudia una carrera. En mi caso fue al revés, mis papás lo que querían era que yo estudiara aquello que me iba a hacer feliz, ¿no? Pero yo tenía miedo, entonces yo decía, no voy a tener de qué comer, y no sé qué, y no estudié música. Ahora, por algo será, porque con el pasar del tiempo me he dado cuenta de que me gusta mucho más la actuación en realidad que la música.
pero creo también que a los 16 años, incluso 17, no necesariamente sabe uno qué quiere. Eres muy chico a esa edad y no necesariamente puedes saber cuál es el camino que quieres tomar por delante. Lo que pasa es que hay gente que lo sabe desde chica, y algunos de mis amigos lo tenían muy claro y eso a mí como que me acomplejaba. Entonces, y yo quería seguramente como ellos también tener una carrera formal, en fin, cosas que a veces se le pasan a uno por la cabeza. Este, pero sí sentía que el arte era lo mío, pero no me atreví, no encontré el coraje todavía en ese momento y entonces me entré al IPP a estudiar publicidad. El IPP es el Instituto para la Publicidad, donde de hecho por ahí hemos pasado varios actores, y varios, cuando hemos hablado de eso, coincidimos en que estábamos ahí porque no sabíamos muy bien qué hacer o no nos atrevíamos a aceptar que lo que queríamos era ser artistas, porque sobre todo antes el arte era visto más como un hobby. Todavía hay gente que lo ve así y no como una carrera, pero es una carrera y sacrificada como cualquiera y bonita como cualquiera y todo. Y en el IPP me crucé con un chico que a mitad de carrera se salió porque quería estudiar guitarra en el conservatorio. Y yo recuerdo que sentí como, esta es una señal, y no le hice caso. Esto se los digo para que sigan su instinto, porque muchas veces el instinto tiene la razón. Así que terminé la carrera y después llegué un poco de casualidad a este tema de la actuación y qué sé yo. Pero no, yo no lo tenía muy claro, ni lo tenía muy claro ni me atrevía realmente, pero creo que no, esto lo cuento también para decirles que tal vez que uno no debe sentirse mal si uno no a los 16 o 17 no sabe exactamente qué quiere hacer con su vida, ¿no? No es una decisión fácil y no necesariamente, y uno no se conoce también a esa edad tampoco. Claro, y en ese entonces, o bueno, ahora luego de que ya más o menos has logrado algunos de esos objetivos que con el tiempo te planteaste, ¿hay alguna cosa que aún te gustaría hacer, algún objetivo que todavía te falta cumplir, que Sí, todavía no? un montón. Sí, un montón, porque creo que a medida que vas creciendo van apareciendo, pero vas logrando unas cosas y van apareciendo otros objetivos, todos relacionados al arte igual, eh, un poco más a la escritura ahora, pero sí, felizmente van apareciendo siempre objetivos y, bueno, me acompaña a mí y a mucha gente que conozco una sensación de no, o sea, no de insatisfacción, pero antes sí, ahora también he aprendido a aceptar las cosas buenas que van pasando, porque hay a veces uno es muy insatisfecho, demasiado crítico con uno mismo, pero sí una sensación de que siempre hay algo por lograr, ¿no? Y eso es importante porque en el momento en el que sientes que ya lo lograste todo, se vuelve aburrida la vida, yo creo, ¿no? Entonces, Es pero algo sí, como van, que le da sentido a la vida. ¿como Linda? Algo como que le da sentido a la vida. Sí, yo creo que sí. Y van surgiendo nuevas, a medida que vas aprendiendo también y se va expandiendo un poco también tu mente, tus habilidades, o vas, ¿cómo decir? Mejorando tus habilidades, van apareciendo otros objetivos porque se amplían las capacidades, que es lo normal, es lo que pasa con el tiempo y con la práctica, ¿no? Entonces, sí, tengo varios todavía que tienen que ver, como te digo, sí como actriz, pero en este momento como escritora más. Entonces ahí está. Siempre creo que las personas idealmente debemos estar siempre en formación, ¿no? Siempre estamos formándonos, siempre estamos aprendiendo, evolucionando, etc. Vanessa, ¿tú Sí, Will. eras buena en los deportes Sí, o Will. cómo te desempeñabas? No, era un desastre en los deportes. Este, mira, te lo voy a describir así. Mi papá que hacía bien, pero pobrecito, ahora nos reímos, ¿no? Pero insistía mucho en que yo hiciera deporte de chica, pero es que a mí no me gustaba. Entonces me metí a clases de todo y me metió a clases de básquet una vez. Te lo voy a graficar para que entiendas. Todas las jugadoras estaban en la otra canasta, ¿ya? Yo estaba solita en esta canasta donde me tocaba a mí encestar. La pelota llegó, yo estaba sola, nadie me marcaba. Y me gritaban, agarra la pelota. Y decía, la vi pasar así. O sea, era como que no me interesaba realmente los deportes. Pero
mal, porque en verdad el deporte es importantísimo. El deporte no es bueno solo para el cuerpo, sino, y te diría que sobre todo para la mente y para el espíritu también y para el ánimo, que es una cosa muy importante para ir logrando cosas en la vida. Entonces, bueno, felizmente después del colegio, un tiempo después, sí me entró un gusto por el deporte que lo mantengo hasta ahora. Pero la verdad es que en el colegio, nada. Y había atletismo, había básquet, había vóley, había todo, pero no podía yo con ninguno de los deportes, en fin. Bueno, y así tenía algunas amigas. Tengo una de mis amigas, de estas como hermanas, su papá es médico, entonces le pedía a su papá todas las semanas, le pedía que su papá por favor le haga un certificado médico que dijera que no podía hacer clase de deporte, de atletismo, porque estaba mal. Entonces, todos los días de atletismo llegaba ella con su ¿cómo se llamaba? Bueno, esta cosa médica, entonces no hacía, quedaba exonerada del deporte. En fin, habíamos muchos que no, pero es buenísimo el deporte, es una gran cosa en realidad. Si yo hubiera entendido eso antes, hubiera empezado a hacer deportes del colegio, pero no, sinceramente no, era muy mal para los deportes y para las matemáticas también, la verdad. Vanessa, ¿cómo es tu alimentación hoy en día? Bueno, hace como, ¿cuántos años era? Yo creo que 4 años o algo así, dejé de comer carne. Me he quedado porque me dan mucha pena los animales, sufren mucho y eh, como participo en algunas cosas de rescate animal y eso de perros y gatos, me pareció que era muy injusto y muy incoherente de mi parte comer pollo, carne, y después hablar de rescatar animales, perros y gatos, cuando las vacas y los pollitos y los cerdos y todo, en fin, son tan animales como los perros y los gatos, así que dejé de comer carne, aun cuando me gusta el sabor, pero en fin, no. Y es muy bueno. De hecho, el cuerpo se siente mucho más limpio. O sea, me ha gustado mucho no comer carne. Me he quedado con el pescado, como pescado a veces. Eventualmente creo que lo dejaré también. Entonces, como frutas, verduras, mucha ensalada, eh, como pan, pero integral, pasta integral también, arroz no, quinoa roja, la quinoa roja es buenísima, huevito, huevos y como. Eh, básicamente eso, básicamente eso. Y por ahí me doy algunos gustitos de vez en cuando. Pero bueno, porque también me siento bien yo más que por una cuestión física, yo me siento como más cómoda con un peso determinado, que me hace sentir más liviana, más ágil, ¿no? En fin, es eso, también pasa por lo que te hace sentir cómodo, pero también por un tema de salud, ¿no? Entonces, sí, gaseosas muy poco, más agua, infusiones sin azúcar, en fin, esa es más o menos mi alimentación así como en general. Y podría decir también de que, o sea, en ese tiempo de tu época escolar, no te alimentabas tan sano que digamos, ¿no? O Nada. sea, más comida O sea, chatarra. mira, en realidad en mi casa, mi mamá, el menú, digamos, de mi mamá, de lunes a viernes, era bastante sano, la verdad. Así que en verdad sí comía sano, pero sí comía arroz y papa y pasta normal y todo. Porque en esa época yo creo que ahora se come más comida rápida que antes. Eh, Creo que antes no era tan así, era como uno salía a comer el domingo, te ibas con la familia, comías pollo a la brasa o algo, pero normalmente día de semana comía en la casa y era todo más sano. Entonces, pero comía mucho dulce de chica. Entonces me empujaba, por ejemplo, cereal, así como, ¿no? Cornflakes, cualquier cereal, pero con leche condensada, así, ay, cómo me gustaba, eso era delicioso. Chocolate no me acuerdo, yo creo que era así como súper fan de la leche condensada con cereal, chisitos, todas esas cosas. O sea, es una comida mala, pero me gusta mucho. Pero cuando me quiero dar, por ejemplo, ahora así un lujo, me compro unos chistris, que son mis favoritos. Este, pero de vez en cuando. En verdad, mi abuela siempre dice que nada, que todo en extremo es malo, ¿no? Todo en exceso es malo, pero todo moderadamente está bien. Entonces, creo que ese es el secreto en realidad. Si te gusta el chisito está bien, pero no te lo comas todos los días, pues no. Te gusta la Coca-Cola está bien, pero no todos los días, pues sabes. Es eso en realidad. Pero sí, no, de chica no, de chico pues uno no tiene mucha conciencia de eso, pero depende pues por eso bastante de los papás, ¿no? Entonces mi mamá sí hacía una comida bastante sana
en la casa día de semana y pues ya, los fines de semana nos salíamos del menú saludable, digamos. Era como un equilibrio, pues, Sí, entre un comida equilibrio. sana y comida chatarra y esas cosas. Exactamente, sí, eso es lindo. Y yendo un poquito más a tu vida como artista, de toda tu gran trayectoria como actriz, ¿qué personaje es el que más recuerdas con cariño, con el que más te sentiste identificada? Pues de sentirme identificada, no me acuerdo exactamente, pero porque creo que de alguna forma los actores, a, a todos los personajes les encontramos algo que con lo que nos podemos identificar. Algunas cositas chiquitas, no necesariamente todo el personaje, pero encontramos puntos en común con todos, ¿no? Pero personajes como que me haya gustado mucho hacer, eh, María Eduarda de una telenovela que se llama Amor de Madre, que no sé si ustedes la vieron, pero de hace unos años, no mucho. Ese personaje lo recuerdo con mucho cariño, me encantó hacer ese personaje. Después recuerdo con cariño un personaje de una película que se llama Ella y Él, porque es una película que escribí con mi esposo, con Frank, el director, y entonces le tengo mucho cariño por eso también. Y ese tal vez es un personaje más cercano a mí, más a como yo soy. Usted ha tenido suerte, en verdad, porque he hecho muchos personajes que me han gustado mucho, pero así si me preguntas ahorita, yo creo que esos dos se me vienen a la mente. Sí. ¿Y el que fue un poquito más difícil de interpretar quizás, o te costó un poquito más? ¿Cuál sería? Eh, bueno, el de ella y él era un personaje medio complejo, y El vientre también, que es una película, un thriller psicológico, ese era un personaje así también más complejo, pero en realidad todos tienen su dificultad y todos, lo bonito es cuando recién te dan el personaje y piensas, ¿y ahora cómo voy a hacer esto? ¿No? Pero bueno, poco a poco vas trabajando también en conjunto con el director o directora, vas componiendo el personaje, lo vas trabajando hasta que llega un momento en el que, bueno, con suerte ya está instalado en uno mismo, en una misma, y empieza a fluir, pero todos tienen algún nivel de dificultad, tal vez no todas las escenas, pero ¿no? Con suerte llegan algunas escenas que son pues, más difíciles, momentos del personaje que son más complicados. Y Vanessa, cuéntanos, ahora ¿nos podrías contar, estás en algún proyecto, alguna película, alguna actividad Mira, actualmente? yo desde hace un año y medio estoy viviendo entre Perú y México. Yo tenía como el deseo de buscar, pues abrir fronteras, digamos, fuera de, ¿no? Salir un poco del Perú y buscar trabajar fuera también. Y hace un par de años, un año y medio, dije, bueno, tal vez ya es el momento, y empecé a hacer mis papeles porque acá no puedes trabajar. Estoy en México ahorita justo, acá no puedes trabajar a menos que tengas, bueno, como debería ser en todos los países, como además que tengan sus papeles legalmente. Me imagino que en el Perú para los actores que han ido a trabajar debe haber sido igual. Eh, y ahorita, por suerte, voy a empezar a grabar una serie que me han dicho que no diga todavía mucho, pero entonces estoy acá como poco a poco, pero avanzando. Eso tú me preguntas los objetivos, por ejemplo, este es un objetivo, es como un sueño de hace unos años, pero que recién lo estoy eh, llevando a cabo. Tal vez era el momento ahora, como dice mi amigo Marcos Zunino, que es mi compañero de departamento aquí en México, porque él vive en México hace unos años. Este, y así que por ahora estoy acá, voy a grabar esto y pues seguir luchando para trabajar acá todo lo que se pueda, ¿no? Eso por ahora, Liz. Y al entrar al mundo de la actuación, al mundo artístico, ¿cuáles fueron tus dificultades, ¿no? Al dar tus primeros pasos como actriz. Bueno, como yo era excesivamente tímida, muy tímida, o sea, yo era timidísima de decir que me ponía audífonos, y el pelo lo tenía así en la cara y me sentaba en un rincón a escuchar música, parecía loquita, creo. Entonces a mí me costó un poco trabajar, o sea, el tema de actuar y de, ¿cómo decir?, trabajar con los compañeros, es un trabajo en equipo, ¿no? Eso fue lo primero que me costó. Pero ya una vez que pude empezar a salir un poco de mí misma, me fue más fácil. Eh, y luego las dificultades que hay en este trabajo no es, no es tan cierto ahora como era antes, ¿no? Te vas a morir de hambre si del arte no se vive. Ya, sí, puede ser que
no necesariamente te harás millonario, pero creo que en Perú inclusive es una actividad mucho más rentable de la que era cuando yo recién empecé, por ejemplo. Pero sí es cierto que como es una actividad que es bastante inestable, ¿no? Porque tú entras a una oficina a trabajar y podrías estar 3 años seguidos. Esta carrera es, haces una novela, sobre unos meses, de ahí se acaba, de ahí a ver, hasta que te llamen otro. Es difícil en ese sentido, entonces eh, hay que tener una capacidad de ahorro, de responsabilidad con respecto al dinero para poder estar bien en la época en la que necesariamente hay tantos trabajos a la vista, ¿no? Eso yo creo que es por ahí un poco el asunto, ¿no? Más allá de las dificultades normales de, yo quiero este personaje, ya hago el casting, me dicen que no, bueno, es así, ¿no? Muchas veces haces casting y te dicen que no, y otra vez te dicen que sí, es así. Pero sí, el tema de la inestabilidad es un tema que hay que aprender a manejar. Y bueno, a la llegada de esta pandemia, ¿cómo fue tu actitud? ¿Cómo te sentiste, no? Cuando dijeron, ¡pum!, cuarentena, o sea, miedo total quizás también, ¿no? Pero ¿cómo afrontaste toda esta situación? Mira, justo estaba filmando una película cuando dijeron que había que encerrar. Y claro, yo al inicio pensé, me imagino que como todos, que serían las 2 semanas que dijeron, ¿no? No pensé que se iba a alargar tanto, y después se empezó a alargar. Bueno, cuando quedaba más o menos claro que ya pues la película no se podía seguir haciendo, que no la íbamos a retomar en 2 semanas y todo, yo suelo mantener bastante la calma, no entro en, no sentí miedo, me cuidé, sí que fui bastante cuidadosa todo el tiempo, pero tampoco excesivamente, tampoco con un pánico, no, cuidadosa pero tranquila. Pero sí yo pensé que podía manejarlo, el encierro súper bien, y que a los 5 meses más o menos me empecé a deprimir. Y entonces hablé con un psiquiatra. Psicólogos he tenido, el psicólogo he tenido desde hace muchos años. Creo que es muy saludable tener una sesión psicológica, depende de cómo te sientas, pero puede ser una vez al mes, una vez cada 2 semanas, una vez a la semana, depende de lo que a uno le haya pasado y de cuánto lo necesite. Es perfectamente normal y es buenísimo, porque es un espacio en el que uno puede desahogarse y tienes una guía para tu mundo emocional y para cómo uno enfrenta la vida, ¿no? Eso es buenísimo. Entonces, psicólogo ya tenía, pero el psiquiatra es aquel con el que puedes hablar, pero te puede medicar. Entonces, el psiquiatra me dijo, mira, si te está deprimiendo, es la pandemia, es mal, mucha gente se está deprimiendo, es lógico. ¿Por qué? Porque en el encierro tienes menos distractores, ¿no es cierto? En la vida normal uno sale a trabajar, ve gente, luego sales acá, luego sales allá, tú estás como distraído. Pero al estar encerrado, lo único que te queda es, estás pensando y empiezas a mirarte y las frustraciones salen, en fin, era como normal. Y entonces me dijo, toma unos antidepresivos, así que yo tomo antidepresivos todavía, me he quedado tomando los antidepresivos. Entonces cuando fui a comprar a la farmacia, le pregunté a la vendedora, le dije, oye, ¿estás vendiendo mucho antidepresivo ahora? Le pregunté y me dijo, como caramelo de limón, me dijo. Empezó la pandemia y así, hemos empezado a vender antidepresivos un montón. Les cuento esto para decirles que es totalmente normal porque hay mucho prejuicio contra la psicología, no contra la psicología, sino contra el hecho de uno ir a un psicólogo. Hay gente todavía que siente que no, que eso es para locos, y eso no es para locos, eso es para todo el mundo, es buenísimo. Y hay que tomar antidepresivos de vez en cuando, no tiene nada de malo. Y eso me ayudó muchísimo porque ya no estaba todo el día así llorando, ya estaba. El antidepresivo lo que te hace es liberarte un poco de esta sensación de tristeza y de desánimo para que puedas afrontar el día. Así que sí, yo empecé así como, bien, a mí esto no me va a ganar, y ya empecé, ¿no? Pero bueno, en fin, lo normal hay que también saber, no es tan fácil aceptar que uno tiene debilidades, pues, pero todos las tenemos. Uno no se resiste a veces a verlas, pero cuando no las vemos es cuando más nos golpean, ¿no? Hay que aceptarlas y afrontarlas nada más. Pero sí, por supuesto que me afectó, sí, claro que sí. Claro que Bueno, sí. igual el encierro ha sido como una manera de también autoconocernos, ¿no?
conocernos a Exactamente. nosotros mismos y creo que a veces a nosotros nos ha chocado un poquito eso, pues, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón. Me parece que es muy inteligente lo que has dicho, sí. Y Vanessa, ya como para ir terminando con la entrevista, Ujú. ¿qué les podrías decir a las chicas que quisieran entrar en el mundo de la actuación, del modelaje? Mire, les diría que sean menos tercas que yo y sigan sus instintos y lo que sienten que es lo que quieren hacer, ¿no? Digo que no sean tan tercos como yo, que mis papás me decían, haz esto, y yo, no, que no, en fin. Este, y que se preparen porque, o sea, que se lo tomen como una carrera y que se preparen, que sean profesionales, que siempre estén, sobre todo la gente que se dedica al arte, porque el modelaje es una carrera más corta, no dura tantos años, porque normalmente los modelos son jovencitos y después es un poco como el deporte, tal vez salvando las distancias, pero tampoco los deportistas tienen carreras muy largas. Pero el arte sí, la actuación, la música, escribir, sí, son carreras que duran toda la vida y que te vas volviendo mejor conforme pasan los años y estás siempre en formación, como te decía, ¿no? Y para ese tipo de carreras creo que es muy importante vivir, y cuando digo vivir quiero decir observar la vida, observar a las demás personas, observarse uno mismo, conocerse uno mismo, lo que decías tú hace un ratito. Eh, Leer, el arte, cualquier actividad artística se nutre de todas las demás actividades artísticas. Eso. Así que sí, tomarlo como no como un hobby, sino como una carrera, ¿no? Y darle el respeto que se merece y disfrutarla también. Bien, Vanessa, como dijo Micaela, ya para ir terminando, y ya que estamos en una radio con clase, es la hora del quiz, la hora del examen. Ay, ay, ay. Para esto, vamos a hacerte unas pequeñas preguntas a ver cómo estás en conocimientos. Ay, Dios santo, qué miedo. A ver, aquí va. Dios. Primera pregunta. ¿Cuánto es 6 por 7? A, 40, B, 30, C, 42. 42. C42. Respuesta correcta, muy bien. Bien. Tienes 100 puntos más un Bien. bono de 21 puntos. Excelente. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quién Mario escribió Vargas Llosa. Una en la catedral? Mario Sí, Vargas es Llosa, Mario Vargas. correcto. Extraordinaria novela, por cierto, por favor, leanla si pueden. Aparte que tuviste la oportunidad de actuar con una obra de Sí, teatro, ¿no? sí, 2 obras de teatro hicimos con Mario, que fue una experiencia preciosa. Tercera pregunta. ¿Cómo se llaman las ramas de la derecha del escudo de armas del Perú? A, laureles, B, olivo, C, palma, D, quina, E, silvestres o F, peruanos. Tienes la opción de Olivo, 40, creo que 50, son 50. de olivo, A ver, olivo. creo que las de izquierda son de laurel, ¿no? No sé. Correcto. Muy bien. Excelente, ahora que nos acercamos a ciertas partes. Vas 357 puntos. Un bonus, a ver, observa las cartas. Luego vas a escoger una de ellas, se van a empezar a mover. Uno, dos, Ah, 3, 4 o 5. ¿Cuál volteo? 2. A 2. 100 puntos. Muy bien. Tienes ahora 457 puntos. Muy bien, Vanessa. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es un contaminante del mar peruano? A, el humo de los autos, B, los incendios forestales, C, la quema de basura, D, la tala de árboles, E, la ropa sucia o F, las botellas plásticas. Chuta, la F debe ser. Botellas plásticas. A ver, vamos a ver. Más dura Contaminante puede del ser. mar peruano. Yes. Correcto. Muy bien, felicitaciones. Subes a 557 y terminas con 567 puntos. Quinta y última pregunta. ¿Qué palabra está mal escrita? A, círculo, B, espontáneo, C, extenso, D, escasez, E, esencial o F, elegir. Ah,
No, circuló, espontáneo, espérame. Extenso, escasez. No, esencial. Ah, sí, esencial, creo que es SC. Esencial. ¿O no? A No, ver, ¿cómo le va? no, esencial, no, me he equivocado. Circuló de círculo, no, mal. Ujú. ¿Cuál Es era? escasez. Escasez. ¿No es Z al final? No, lo correcto es Puta, SZ al final. puede ser. Una de 5 está muy bien. Terminaste Bueno. con 567 puntos. Muy bien, Vanessa. Gracias por haber participado con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, chicos, estimados oyentes, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias. Vanessa. A ustedes, muchas gracias, lo pasé muy bien. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Fue un placer. Un placer, Micaela, un placer, William. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Gracias, Vanessa Saba y estimados oyentes. Se despiden Micaela Silva, William Loyola y Wilber Romero. Hasta una próxima edición aquí en Una Radio con Clase.